llamaba así. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí, estoy impresionadísima con este evento y bueno, voy a tratar de aportar algo desde una perspectiva alemana, hablando del desarrollo de la memoria histórica alemana y también de sus problemas, como yo las veo, porque no todo es fantástico en mi país. Pues para empezar, quisiera por un momento corto salirme del mundo real o histórico al mundo de la ficción, mejor dicho, al mundo de la novela policíaca. En los años 90, un escritor británico, Robert Harris, escribió una novela que tenía lugar en un Berlín ficticio de los años 60. Los alemanes, en esta novela, no habían perdido la guerra. Tampoco la habían ganado de todo, pues en un remoto este, al este de Kiev, se seguía luchando una desolada guerra de partisanos de que nadie sabía mucho. Porque en algún momento los Estados Unidos habían decidido de romper la alianza antinazi y desde entonces hubo paz en los países occidentales. Los nazis seguían en el poder en Alemania, pero la dictadura ya no era tan dura y el bienestar de la gente aumentaba cada año. ¿Y las víctimas? Pues de las víctimas del régimen nazi ya no se hablaba. Solo se sabía que hace mucho tiempo atrás hubo judíos en Alemania que luego desaparecieron, fueron deportados al este y nadie ya sabía exactamente lo que había pasado con ellos. Se habrían muerto de alguna manera, se pensaba, pero la verdad es que esto ya no interesaba a nadie. Bueno, cuando yo leí esta novela me daba escalofríos, pues esta descripción da miedo porque sabemos que hubiese podido ser así, y esto se sabe aún más aquí en España. Pues la historia no fue así como en esta novela, gracias a Dios o al ejército soviético, como ustedes quieran, y Alemania perdió la guerra y fue ocupado y vigilado durante décadas. Y que conste, mi país había empezado una guerra ofensiva y brutal que fue exterminatoria y racista, sobre todo en Europa del Este. Como resultado, murieron en total unos 50 millones de personas, entre ellos unos 30 millones de civiles en los países ocupados por Alemania, de los cuales 19 millones fueron civiles soviéticos. Además, una quinta parte de la población polaca, unos 6 millones de judíos europeos, entre ellos 1,5 millones de niños judíos, es decir, un 90% de todos los niños judíos en la Europa de aquel entonces. Si miramos esta catástrofe en dimensiones ni antes ni después conocidos, lo impresionante es que los alemanes, más o menos enseguida, empezaron a racionalizarla, en plan de, bueno, fin y cuenta nueva. Bueno, ya pasó. En Alemania lo llamamos hasta hoy la mentalidad del punto final. Lo observó Hannah Arendt, una de las más grandes pensadoras del siglo XX, alemana judía, que ya en el 1946, un año después del fin de la guerra, en el 46, cuando había vuelto a su tierra natal por primera vez después de la guerra, ella se quedó impresionadísima por la falta de reacción emocional por parte de los alemanes. Ni rabia, ni tristeza, ni culpa, ni empatía, ni nada. Lo único que sí produjo alguna reacción era cuando ella se presentaba, se introducía como judía. Entonces fue confrontada con una avalancha de autoexculpaciones acompañada de una enumeración del sufrimiento alemán. Nunca, escribió Arendt, había sido más grande el antisemitismo en Alemania como después de la guerra y después del Holocausto. Ante esta mentalidad y tendencia, está clarísimo que todo lo que al final se desarrolló positivamente, es decir, la famosa política de la memoria histórica en Alemania, la debemos a los aliados en el este y oeste. Y más aún, al simple hecho de que los alemanes habíamos perdido la guerra. Hasta la fundación de la República Federal, y yo voy a hablar solamente sobre la República Federal porque la República
democrática es otra historia, si quieren podemos hablar sobre esto luego en la discusión. Bueno, hasta la fundación de la República Federal, es decir, entre 1945 y 1949, se justició algún número de personas por crímenes de guerra y contra la humanidad. Estos tribunales, por supuesto, dieron lugar en su tiempo a reportajes sobre los crímenes en los periódicos, había discusiones, es decir, sí se pudo saber lo que pasó con el conocimiento de que había en el 46 o 7 cuando a uno le interesaba. Luego, en nuestros años de plomo, los años 50, tampoco es cierto de que no se hablara sobre la guerra y en parte también sobre sus atrocidades, pero se hablaba de ello sobre todo de una cierta manera, de la autojustificación del victimismo alemán, siempre que sí, pero los alemanes también hemos sufrido. Esto era el cuento, que yo también recuerdo de los años 60 y 70. Los bombardeos de los aliados, las ciudades destruidas, los prisioneros de guerra en la Unión Soviética y los 12 millones expulsados alemanes de los antiguos territorios del este. Temas que volvieron como zombies en la vida pública de la República Federal hasta hoy en día, diría yo. También es cierto, sin embargo, que después de la fundación de la República Federal en 1949, los juicios contra los nazis enseguida cesaron. Y no solo esto, sino que muchos presos alemanes que fueron procesados por los aliados fueron puestos en libertad por los alemanes, por el gobierno alemán, y aún más, esto se sabe, se habían mantenido en sus puestos. Se puede hablar de una casi completa continuación desde el nacionalsocialismo hasta la República Federal. Claro, no de Hitler, Göring, etc., pero a nivel de oficiales del ejército, servicio secreto, que en paréntesis había ayudado a Franco a construir el servicio secreto aquí, la policía, el servicio diplomático, el sistema judicial, los profesores de la universidad, médicos, hombres de negocios, etc. Pues la clase media en total se quedó ahí donde había estado más o menos en el 1939. Todo esto hay que saberlo cuando uno quiere entender lo que pasó luego en el 68 alemán. Una nueva generación se rebeló contra sus padres fascistas, contra la continuación de los élites de la sociedad, etc. Eso era una rebelión más bien familiar, política también, pero familiar, mientras las víctimas reales no interesaban a casi nadie. Al contrario, los jóvenes revolucionarios de entonces tenían la tendencia de imaginarse ellos como víctimas de sus padres nazis y del Estado policial alemán, que sí que contraatacó con toda su fuerza en las grandes manifestaciones del 67 y 68, ni hablar de la lucha antiterrorista de los años 70. Consecuentemente, lo que en los años 70 interesaba al público, es decir, a la nueva generación en las universidades y colegios y también en los medios de comunicación, eran más bien las luchas sociales, la historia social y, en cuanto al pasado, el funcionamiento administrativo y económico del régimen nazi desde una perspectiva marxista, la historia de la resistencia antinazi, la resistencia comunista, sobre todo también socialdemócrata y burguesa. La historia judía alemana y la historia del Holocausto en aquel entonces parecía algo, que ya sabemos, poco interesante, algo más para los estudios legales o medievales, ni hablar de hacer entrevistas con víctimas. Esto cambió significativamente después del año 79, es decir, casi 40 años después de los hechos. Y una vez más fueron los Estados Unidos, queremos o no, lo que nos daban una lección en historia. Porque en Alemania importamos la serie de televisión Holocausto, no sé, algunos aquí seguro que lo conocen, es un gran melodrama familiar en estilo Hollywood, y los intelectuales alemanes lo acusaron de kitsch yankee, pero esta serie tuvo un gran impacto en el público normal alemán, porque fue la primera vez, 40 años después, que los alemanes de pronto se confrontaron con el sufrimiento de sus víctimas, donde las víctimas fueron presentadas como individuos, como personas individuales y no como un montón de cadáveres anónimos.
De ahí surgió de pronto un interés en su historia, en la historia judía antes y durante el régimen nazi. Los años 80 vinieron el comienzo de un boom grassroots de historia de abajo. Se fundaron talleres de historia en muchas localidades y se enfocó la historia de abajo, la historia social de vida cotidiana y de ahí también de los judíos de los pueblos y ciudades. Un colega mío mantiene la tesis que esta vuelta al pueblo, es decir, también tenía que ver con el desencanto de la generación del 68, de la revolución que no fue. Esa gente, ahora maestros en colegios o enseñando en universidades, ahora se concentraron en la búsqueda de lo que llamaban la experiencia de la gente normal. Y ahí el día a día de la dictadura, pero también la persecución de los judíos, de pronto estaba en el foco de atención. Era como aquí también un movimiento local, ¿no? que forma parte de algo que pasa en su tierra, en la tierra de uno. Entonces, una avalancha de publicaciones, de películas, de proyectos de investigación académica, de museos judíos, exposiciones en los lugares donde habían estado los campos. Todo esto era el resultado de esta primera etapa conmemorativa que culminó en el año 1988 con el 50º de la Noche de los Cristales. Nunca antes ni después se han publicado tantos libros y artículos sobre la persecución de los judíos en Alemania, 50 años después de los hechos. Entonces, con la unificación de Alemania en 1990, esta actitud hacia el pasado se extendió al este de Alemania, donde chocó con una cultura y una política de memoria completamente distinta, lo cual llevó a muchos conflictos. Como he dicho, es un tema complicado que podemos dejar para más tarde, pero se puede decir, grosso modo, que estos conflictos se solucionaron como todos los conflictos de la unificación alemana, al estilo colonial, es decir, los modos de memoria occidental se impusieron también a Alemania del Este y con esto se perdió una cultura distinta del antifascismo. Con tanta actividad memorística hasta los principios de los 90, una vez más se pensaba que bueno, que ya estaba bien, que ya sabemos todo, que ya la posguerra se terminó. Y así lo dijo nuestro presidente entonces en el 1995, conmemorando los 50 años después de la guerra, el fin de la Segunda Guerra. Pero otra vez no fue así. Tan pronto que se había dicho esto, una segunda etapa conmemorativa sacudió el país y esta vez lo sacudió de verdad, pues esta vez los alemanes mismos, los asesinos y los indiferentes, los que profitaron y los que observaron el genocidio, estaban en el centro de atención. En el mundo académico de pronto todo el mundo hablaba de la Täterforschung, es decir, de la investigación sobre los autores de crimen, sobre los asesinos directos, que se piensa que han sido alrededor de 200.000, de los cuales, como se puede imaginar, solo una mínima parte fue justiciada. Con libros como de historiadores como Daniel Goldhagen y Christopher Browning, estadounidense también, los dos, sobre estos asesinos normales, esta participación masiva se discutió por primera vez en el público en Alemania y luego vino una exposición que derrumbó el último o el penúltimo mito, el de la saubere Wehrmacht, el ejército limpio, la idea de que el ejército hacía la guerra pero se quedó limpio de los crímenes de guerra, de lo sucio. Ahora no solo sabemos que no fue así, sino que se presentó una exposición con miles de fotos de prueba innegable de lo que fue una guerra de exterminio y genocidal, también perpetrado por el ejército, sobre todo en la Unión Soviética. Esta exposición, que en la segunda mitad de los años 90 viajó por muchas ciudades alemanes, desató una discusión enorme que llegó hasta el Bundestag, hasta el Parlamento, y hasta las calles donde los veteranos de la guerra y sus hijos y nietos defendieron por última vez, espero yo, el llamado honor del ejército alemán. Luego, en los años 2000, se investigó a los, llamámoslos, coautores de los crímenes, como por ejemplo los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los demás ministerios, que todos
bueno, estos ministerios, cada uno tuvo que encargar un libro que trató sobre su historia en el Tercer Reich, y lo interesante de estos y de muchos otros trabajos es que no solo tratan de la participación en el nazismo, sino también del más o menos perfecto encubrimiento de estos crímenes y de sus autores después. Bueno, la historia de la República Federal de los años 50 y 60 y de la integración de los élites en la nueva República Federal. Para los historiadores, el trabajo académico de los últimos 20 años ha demostrado hasta la saciedad y en gran detalle de que no se puede hablar de los nazis y el pueblo como dos entidades distintas, sino que toda la sociedad alemana, con excepción, claro, de la resistencia propiamente dicha, que con esta excepción toda la sociedad alemana estaba involucrada de alguna manera, algunos más y otros menos, en la dictadura y sus crímenes. Una dictadura de consenso, al fin y al cabo. Para hacer comprender este hecho, o mejor dicho, esta situación histórica, en los últimos años se ha investigado mucho la llamada Volksgemeinschaft alemana, la comunidad de la nación o del pueblo. La palabra Volk es un poco ambiguo, pueblo o nación. Y esta palabra Volksgemeinschaft es una palabra nazi, un invento nazi, pero que tenía un anclaje fuerte en la realidad cuando uno investiga, por ejemplo, cómo se instalaba en la práctica esa Volksgemeinschaft, quién fue integrado y quién expulsado y cómo se hizo esto. Por ejemplo, imaginamos un pueblo como Mollina. ¿Qué pasa con la textura social en un pueblo así? Si algunos jóvenes pueden maltratar públicamente al farmacéutico, un hombre mayor, conocido bien y judío, y si son solamente 10 chavales que le pegan, pero 50 que lo ven, que lo observan y que no hacen nada, entonces ahí cambia algo en un pueblo. Y la investigación de esos mecanismos de participación, de violencia, de indiferencia o quizás vergüenza, son los que nos van a llevar, yo creo, a un mayor y mejor entendimiento de la dinámica de una dictadura, de cómo funciona a nivel colectivo e individual. 2 minutos, Estefanía. Okay, me faltan 5 minutos. Si puedo. En fin, sí se puede decir que Alemania haya llegado muy lejos en este camino, tanto en el mundo académico como en la percepción y conmemoración pública. Hemos llegado tan lejos que hoy en día Alemania sirve como ejemplo para muchos países en cuanto a cómo se brega con el tema. Esto, en mi punto de vista, también tiene algo irónico o amargo. Primero os matamos y luego os enseñamos cómo recordarlo bien. Pero no hay que olvidar dos hechos fundamentales. Primero, que este recuerdo perfecto y políticamente correcto ya no sirve a ninguna víctima que tenía que vivir con el silencio y el desinterés común que reinaba en los primeros 40 o 50 años más o menos después de la guerra. Muchos se murieron sin el reconocimiento. Y segundo, y también muy importante, desde los años 80 podemos observar una tremenda medialización del Holocausto. Todos, y más aún en Alemania, tenemos un pequeño museo de fotos en la cabeza, fotos históricos, fotos de película, que todo se empieza a mezclar. Y en mi opinión, esto es por lo menos problemático, porque el enfoque en el Holocausto, tan importante que sea, al mismo tiempo, ahora en Alemania, puede a veces servir también para encubrir los mecanismos de cómo se llegó a este punto. Es decir, cómo se destruyó a una república, en la República Alemana, y por qué se hizo eso, y quién la destruyó, y con qué fines, cómo se instaló la dictadura, quién profitaba de la dictadura y de la guerra, etc. En fin, la historia política y social, también económica, detrás de todo esto, está desapareciendo poco a poco de la conciencia pública en mi país. Lo veo en mis estudiantes y también hay estadísticas en Alemania que demuestran claramente, y esto hay que tenerlo en cuenta también aquí, que el conocimiento histórico está decreciendo entre los jóvenes alemanes, es decir, precisamente entre la generación que ha crecido con más posibilidades que nunca de conocimiento, de tenerlo. Esto para mí es muy preocupante y augura mal para el futuro.
Entonces, lo que podemos quizás aprender del ejemplo alemán, tan distinto por un lado al español, la recuperación de la memoria histórica no es algo fijo, estático, sino que es un proceso lento que viene en etapas y que tiene que ver antes que nada con quién ganó la guerra. Los ganadores siempre han escrito la historia y solo cuando se mueren abren el espacio a otras generaciones políticas, otras historias y memorias. Esto ha sido así en Alemania y en España y se puede observar también en los países del este. Pero yo creo que solo recuperando la memoria histórica, con lo sumamente importante que sea, no vamos a llegar muy lejos si al mismo tiempo nos falta un entendimiento y una enseñanza profunda de los mecanismos políticos y sociales que han llevado a estos acontecimientos. Ahora, con la ola del populismo de derechas y hasta fascistas en toda Europa, nos damos cuenta de lo frágil que es nuestro consenso básico democrático, que pocos años atrás pensábamos que ya, esto está por hecho, ¿no? Es una lección aprendida bien del siglo XX. Así yo creo que tenemos mucho trabajo adelante para el siglo XXI. Muchas gracias.